Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todo el mundo. Soy Ángel Ribó con Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad todos los días. Como sabéis, soy conocido aquí en el mundo de los negocios en Estados Unidos como el confidente de los gerentes generales y en América Latina como el presidente y cofundador de la Fundación Niños Sabios. Y estamos nuevamente hoy desde España con Quique Moniz. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Ángel? Muy bien, muy bien. Aquí preparados para todo lo que sea necesario. ¿Cómo están las cosas por España? Cuéntame. Bueno, pues parece que hay, por una parte, la cosa que se pretende agravar y por otra parte, en relación con lo internacional, se ven con la obligación de ir bajando poco a poco la mano, ¿no? Entonces está bien, porque es como que tenemos que ponernos al día en el plano internacional, que es que todo el mundo, incluido Estados Unidos, está empezando a bajar, digamos, la mano, ¿no? Y eso es importante, porque en Europa estábamos como el país con más restricciones, con diferencia, ¿no? Como ha ocurrido con Argentina, ¿no? Sí, de hecho es curioso que dices esto porque el otro día justamente uno siempre tiene que ver las fuentes, pero el otro día estaba viendo una señora normal de la calle, española, pero que vive en Suecia y estaba mostrando un video en la calle y decía, bueno, aquí está todo normal, ¿no? Y la gente tiene vida normal. Digo, es verdad que en Europa hay países en los que la vida es completamente normal, sin ningún tipo de restricción. ¿Eso es verdad? ¿Eso es cierto? Sí, bueno, de hecho es pasar a la frontera a Portugal y en Portugal solo exige la mascarilla en un sitio donde vas a estar muy, muy cerrado, que son normalmente las tiendas, los interiores, donde la gente está mucho más, pero por la calle, por supuesto, nadie lleva mascarilla. Bueno, Ya. exacto, hoy es día 15, ¿verdad? 14 o 15 de... Hoy es Es 14, sí, espérate. 14. 14 de septiembre de 2020. Y bueno, aquí estamos y nada más y nada menos estamos aquí para ayudaros y para ayudaros a construir vuestro propio manual de supervivencia, porque llevamos ya unas cuantas semanas con Enrique, pues hablando de diferentes cuestiones. Quique es apasionado de muchas cosas, pero es que hoy vamos a hacer como una especie de lista, ¿no? Como así como Ujú, muy ujú. detalladamente cómo podéis construir vuestro propio manual de supervivencia, ¿no? Obviamente queremos que todos sobreviváis a esta y a muchas más situaciones en el futuro, ¿no? ¿De qué se Sí, trata, Enrique? bueno, primero aclarar que el término supervivencia no es el término coloquial ni convencional de supervivencia. Me estoy refiriendo a una vivencia superior. Es decir, ahora mismo, si estamos pecando de estar en supervivencia todo el rato, de tengo que sobrevivir, esto sería una vivencia superior. ¿Qué quiere decir una vivencia superior? Quiere decirse que no solo vamos a sobrevivir, sino vamos a sobrevivir con una calidad grande. Vamos a aprovechar para convertir, como se dice en el cine, el defecto en efecto. Vamos a aprovechar esta caída para levantar como nunca nos hemos levantado en nuestra vida. Como nunca nos hemos levantado en nuestra vida. ¿Y cuál va a ser la diferencia esta vez, Quique? La dieta. La dieta, nos vamos a someter a dieta. Y cuando hablo de la dieta, hablo de una dieta integral. ¿Qué estamos dispuestos a digerir en nuestra vida? ¿Qué situaciones estamos dispuestos a nutrirnos? ¿De qué imágenes estamos dispuestos a ver? ¿Qué sonidos, qué comunicados, qué contenidos estamos dispuestos a escuchar? ¿Qué relaciones estamos dispuestos a tener? Eh, de toda esa nutrición, bueno, por supuesto, qué tipo de agua, qué tipo de alimentos vamos a ingerir. Es decir, esto yo le llamo nutrición porque son cosas que nos nutren. ¿Qué tipo de pensamientos vamos a albergar? ¿De qué manera nos vamos a hablar? ¿De qué manera nos vamos a conducir? Todo esto son nutrientes. Y estos nutrientes hay que poner una dieta, hay que decir, vamos a examinar todo lo que nos alimenta o todo lo que nos desnutre muchas veces y vamos a ponernos a dieta. Vamos a ver, por poner un ejemplo. Hay mucha gente que ya es adicta a devorar las malas noticias. Unas las malas noticias oficiales y otras las malas noticias que muchas veces están dentro digamos, del compendio de conspiranoia. Es decir, sean verdad o sean falsas, como poco están debilitando nuestro sistema.
Entonces debemos tener muchísimo cuidado, debemos ser muy exquisitos para que ese aluvión de negatividad no caiga sobre nosotros. No solo el compendio, el conglomerado de estas noticias crea un cautiverio, que es el miedo, la negatividad y la culpa. Todo esto genera miedo, un miedo a veces consciente, muchas veces inconsciente, un miedo difuso, que se le ha llamado terrorismo de bajo impacto, que es meterte el miedo en las venas y no sabes muy bien a qué tienes miedo. Luego la negatividad, es decir, que ya ese pensamiento constructivo, edificante, parece que se ha desmantelado y que lo de que la buena noticia no es noticia, como se dice, y entonces está lleno de noticias porque todos son malas noticias, o por lo menos amenazantes, sí, pero todo está condicionado, digamos, hay un margen para la incertidumbre, para la inseguridad, y eso crea mucha negatividad. Y luego tú eres el culpable de lo que está ocurriendo. Somos todos responsables de lo que está ocurriendo, de la gente. Esa culpa, digamos, hay a veces que no te deja, te crea una parálisis. El miedo, la negatividad y culpa crean ese parálisis. Entonces yo pido para el manual de vivencia superior que empecemos a ver este tipo de cosas y que nos debilitan, nos debilitan. Además de ser un ruido, además de ser una estridencia, el contenido muchas veces es malicioso, malicioso. Y esto como poco nos debilita. Y sabemos que estas cosas que nos debilitan van a bajar nuestro sistema inmune y nuestro sistema inmune va a estar expuesto a un montón de enfermedades que pueden ser el COVID y pueden ser otras. Entonces vamos a ser muy exquisitos en estos nutrientes. Vamos a cambiar todos estos entretenimientos, digamos, nocivos que muchas veces crean adicción, y lo sé por experiencia, lo vamos a sustituir por una buena música, por una buena literatura, por unos buenos paseos, por unas magníficas conversaciones, por atender estos hobbies artísticos de dibujar, de pintar, de interpretar, de cantar, de bailar. Todas estas cosas son magníficas para sustituir esa dieta, digamos, venenosa y altamente adictiva por este tipo de cosas que lo único que hacen es sacar nuestras capacidades, poder expresar todo eso que está contenido y subir nuestro sistema inmune, ampliar nuestra energía y devolvernos la claridad. Claridad, gran palabra claridad. ¿De qué depende la claridad? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esa claridad sea la claridad que estamos buscando, ¿no? Porque a veces cuando uno vive en la nebulosa es difícil definir exactamente qué es la claridad, ¿no? Sí, pues mira, hay una niebla muy densa en nuestra civilización, en nuestro modo de vida, en nuestra cultura. Y esa niebla la marca el estrés. El estrés, que son barrios de estrés, son bloques de estrés, son barriadas. Es un estrés no de esta última época, es un estrés biográfico totalmente acumulativo, que lo único que hacemos es huir hacia adelante, tengo que sobrevivir, huir hacia adelante, y vamos dejando montones de bloques de estrés. Estos bloques de estrés impiden, ¿entiendes?, que la energía circule a todos los niveles, a un nivel fisiológico, biológico, a un nivel mental. Entonces eso del discurrir parece que está bastante, digamos, atascado. La claridad viene cuando hay perspectiva, pero el estrés acorta la perspectiva muchísimo, muchísimo. Al no haber perspectiva, al no haber horizonte, la claridad no se puede establecer. Entonces todo es una cadena. Lo primero que tendríamos que hacer es tomarnos muy en serio el estrés biográfico, lo que podríamos decir el estrés de una vida, y para eso hay que hacer una escala técnica, una parada, y ver que si tomamos conciencia de todos esos contenidos que están ahí totalmente, digamos, atrapados, y, por ejemplo, por la respiración consciente, es decir, simplemente ser consciente de que respiramos, damos opción al estrés de ir saliendo en cómodos plazos. Nosotros vamos reservando un tiempo del día, que puede ser incluso mientras conducimos, mientras esperamos al autobús, mientras caminamos,
y le decimos, estrés, estoy escuchándote, puedo hacer algo por liberarte, puedo permitir que salgas. Entonces, ese estrés ha causado una presión interna muy grande y podemos, gracias a nuestra consciencia y a la fuerza de nuestra intención, poder ir dejándolo salir, ir dejándolo salir. En vez de ser adictos a una actividad frenética, porque en nuestra sociedad tenemos un trabajo alienante y un ocio más alienante todavía que nuestro trabajo, empezar a pensar que nosotros ya tenemos que tener una responsabilidad de dosificarnos este tipo de cosas que lo único que hacen es acrecentar mucho más el estrés. En el momento que empieza a bajar el nivel de estrés, y esto lo hemos vivido todos con unas buenas vacaciones, de repente que volvemos y vemos que tenemos que decir cosas que en su momento no podíamos decidir porque no teníamos perspectiva, porque no teníamos claridad. En ese momento, después de unos días de playa, unos días de paseos, de andar descalzo, de salirnos de ese corsé, de esa vida predecible, de repente vemos que hemos recuperado, digamos, esa visión, ¿no?, tan útil para la claridad. Me encanta la idea de hablarle al estrés. Yo recuerdo, suelo no hacer muchas reflexiones personales, pero recuerdo un momento que para mí fue muy ilustrativo en mi vida cuando alguien me preguntó, bueno, pero ¿tú eres tus pensamientos o no eres tus pensamientos? Porque si tú estás escuchando tus propios pensamientos, quiere decir que tú eres alguien más, porque tú estás escuchando tus pensamientos. Entonces tú no eres tus pensamientos, ¿no? Entonces, ahora cuando estás diciendo habla con tu estrés, me parece algo maravilloso. Algo tan maravilloso como cuando te oigo decir que el amor de la Madre Tierra es tan grande por nosotros que no nos deja escapar y que tenemos continuamente la confirmación de que la gravedad es ese amor que la Madre Naturaleza tiene por nosotros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando le damos vida al estrés? ¿No sería quizá el efecto contrario de que le estamos dando una naturaleza, le estamos dando una identidad que puede ser como darle más poder del que realmente tiene, o estoy diciendo una barbaridad aquí? No, no le damos un poder. Es exactamente lo que tú acabas de decir antes. Es decir, yo soy yo y el estrés es el estrés. Y entonces se le va a dar la oportunidad de salir en cómodos plazos. Es decir, hay una presión interna y eso es el estrés, es un montón de energía que no ha sido bien canalizada y está creando una presión, y esa presión está creando un bloqueo de energía a todos los niveles. Y entonces es como hablar con el cuerpo, decir, mira, me voy a relajar, y simplemente con la relajación y con la respiración, el estrés sale de una manera automática. Simplemente, es decir, voy a estar tranquilo, voy a cultivar eso que se llama el silencio interno, en vez de ese run run, ese silencio interno, voy a escuchar mi respiración, no voy a intentar cambiar absolutamente nada en mi respiración, simplemente voy a ser un notario. Voy a dar fe, voy a constatar de que ese aire entra, se queda en mis pulmones y sale cuando a él le dé la gana. Y ese proceso de escuchar la respiración y dejar caer el cuerpo, es decir, dejarse caer dentro de uno mismo, supone una señal maravillosa para que el estrés empiece a salir. Lo que pasa es que estamos huyendo hacia adelante, cada día que creamos más tensión, cada día queremos combatir el estrés con más estrés. Queremos divertirnos a toda costa, esas vacaciones en que tienes que pasarlo bien como sea, y eso crea mucho más estrés todavía que el que tenías. Mucha gente quiere mejorar en su trabajo y esa mejora supone subir el nivel de estrés. Y muchas veces el mejorar en su trabajo es hacerlo todo mucho más lento, hacerlo mucho más consciente. En Estados Unidos hay un dicho que dice, ¿de qué te vale ir en un coche magnífico, en una superautopista a toda velocidad, si no sabes a dónde vas? Si puedes ir por el camino equivocado. Entonces, muchas veces la mejora supone una escala técnica, un stop, un darse cuenta donde uno está, un descansar, un ser consciente del proceso en el que estás metido y ver que a lo mejor no has tomado las mejores opciones. Y muchas veces esa tranquilidad, ese consultarlo con la almohada, como dicen muchos ejecutivos, ese tomarse un tiempo, es lo más rentable que ha hecho la gente en su vida, porque a lo mejor no había que trabajar más, había que trabajar menos, pero de otro modo. Había que tomar otras elecciones. Y eso solo nos lo puede dar ese descanso
activo. El descanso activo significa que es descansar en el descanso, es decir, no conformarse con descansar, sino, como decía Kipling, dice, éramos felices y además lo sabíamos. O sea, estoy descansando y además soy consciente de que estoy descansando. Esa consciencia del descanso, lo que hace con el descanso es multiplicarlo. Cuando entramos en un descanso profundo, el estrés enseguida empieza a liberarse. Es como un gas, es decir, que está ahí comprimido y de repente cuando descansamos empezamos a abrir en nuestro cuerpo válvulas por donde ese gas empieza a salir. Déjame que me salga un poquito por la tangente, con tu permiso, Quique. Claro. Viviendo en un mundo tan consumista como el que vivimos, y aquí del otro lado del Atlántico seguramente un poquito más que en España, quizás, la gente suele decir, no, pues no te gastes tantas cosas, o sea, no te gastes tus ingresos en cosas, sino que te las gástatelas en experiencias. Y entonces existe obviamente toda una industria alrededor de las experiencias, y cualquier experiencia, pues por más rara y sui generis que tú te puedas imaginar, pues hay gente que se pone a organizar ese tipo de experiencias. Lo que quiero decir es, justamente al punto en el que tú estabas comentando ahora, ¿estaremos sobreestimando las experiencias, Quique? Sí, muchas veces sí. En realidad, además, ahí, vamos a ver, nosotros lo que está causando todo esto lo traemos de base. Primero, una sobreestimulación, ¿no? Todos estamos sobreestimulados. El que no quiere puenting se tira de paracaídas, el que no sé qué. O sea, todo son experiencias, como no sentimos en nuestro cuerpo esa felicidad biológica porque no estamos habitados, estamos habitando un pensamiento que nos piensa, no estamos en nuestro cuerpo. Y como no estamos en nuestro cuerpo, nos tienen que vender muchísimas experiencias para alquilarnos un cuerpo, que es el nuestro, durante un tiempo. Entonces te tomas ese bistec maravilloso que te dura exactamente lo que tardas en comértelo, porque luego ya desaparece esa felicidad. Entonces, el que vive en su cuerpo, el que se habita, tiene esa felicidad biológica y fisiológica que tienen los deportistas al acabar el deporte, que se sienten totalmente habitados, sienten como un bienestar, una placidez, se sienten totalmente satisfechos y plenos y no quieren hacer nada especial, sino simplemente sentirse como se sienten. Por eso está sobrevalorado, es decir, porque al no estar habitados estamos apagando nuestra sed con agua salada, continuamente. Una experiencia nos remite a otra, en vez de parar y decir, vamos a ver con qué cuento, ¿no? Y de repente lo que dice Marianne Williamson, que para mí es la frase que yo siempre empleo, que es dejarnos caer dentro de nosotros mismos. Y ahí empiezan a suceder un montón de cosas. El pensamiento empieza a bajar de velocidad. Empezamos a recibir montones de sensaciones. Muchas veces el instinto se acrecienta y nos avisa de un montón de cosas. Empezamos a disfrutar de la sensorialidad como nunca lo hemos hecho. Y entonces un tomate abierto con sal nos sabe exactamente igual que el caviar iraní. Y no es porque una cosa sea mejor que otra, sino porque las papilas gustativas están totalmente presentes, están atentas en esa experiencia nutritiva. Buenísimo. Bien, ya hemos hablado de la primera parte de nuestro manual de supervivencia. ¿Qué sigue a continuación? De nuestra supervivencia. ¿Qué sigue a continuación? De la vivencia superior. Pues mira, la siguiente tiene también que ver con la dieta. Y sería apagar esa radio que tenemos interna, ese run run, ese diálogo interno, autodiálogo interno, que nos contamos a nosotros mismos, que siempre es algo que es una biografía que nos va haciendo esta voz a la baja, siempre a la baja, nunca al alza. No puedo, no llego, no sé, vamos a ver, esto no lo tengo claro. Y es una voz que nos ha convencido de que somos nosotros, de que es nuestra voz y que tiene toda la autoridad en nuestra vida. Y eso es totalmente falso. Es decir, cuando descubres eso, te has liberado en un 70% de tu vida. Esa voz no eres tú, ni tiene nada que ver contigo. Esto es una notición. Nuestro estado profundo es esa voz que dice que somos nosotros y no somos nosotros. Es un limitador que tenemos dentro y al que yo os aconsejo que no le hagáis ningún caso. Y vamos a sustituirlo. ¿Y por qué lo vamos a sustituir? Por una parte, con un silencio interno. Un silencio interno que va a ser tan consciente que cuando esa voz aparezca,
va a quedar tan claro que no somos nosotros, que esa voz va a empezar a camuflarse, a atenuarse, y ya no nos va a decir esas barbaridades que nos decía de no puedo, no llego, no sé. Vamos a ver cómo nos habla esa voz cuando nosotros metemos ese silencio interno, subimos la escucha a decir, a ver qué me vas a decir, tú que soy yo, a ver qué me vas a decir. Vamos a acostumbrarnos a oír esa voz como una voz que es totalmente ajena. ¿Por qué es ajena? Porque no quiere nada bueno de nosotros. Es una voz que siempre nos va a limitar, nos va a invitar a postergar las acciones, al autosabotaje, hoy no es el mejor momento, lo hago mañana, ya veremos, todo es una incertidumbre, no es nuestra voz. Entonces vamos a sustituir ese run run por ese silencio interno y por un diálogo, autodiálogo consciente. Nos vamos a decir, nos vamos a ordenar a nosotros mismos lo que estamos deseando hacer. Y nos lo vamos a ordenar con la voz, nos lo vamos a ordenar con las palabras, con la implicación, con la sugerencia, con la seducción de nuestra voz. Nos vamos a hablar, nos vamos a animar como si fuéramos un entrenador vital que nos conocemos maravillosamente y nos vamos a dirigir para abrir el coche, para arrancarlo, para conducir, para comer, vamos a estar continuamente hablándonos y ordenándonos lo que estamos deseando hacer. Yo, por ejemplo, cuando tengo me siento digamos como débil o me siento desvalorizado, me meto en una piscina y empiezo a nadar y en cada brazada digo, puedo. Al cabo de los 40 minutos salgo de la piscina como Superman. Es decir, en ese movimiento yo he metido la palabra y he metido el sentir. Y además me he comprometido a que cada vez que diga puedo, puedo más. Es decir, ese sentimiento es cada vez más profundo. Entonces voy juntando esa palabra con ese sentir y ese movimiento que lo está fijando, ya no en mi cabeza, en mi cuerpo, en mis células, en mis vísceras. Entonces es muy importante hablarse para fijar eso en el cuerpo, que no se quede en un estado mental que viene y que va, no la autoestima, no, que sea algo mucho más poderoso, que sea algo que encarnemos. Entonces, una de las cosas de la vivencia superior es hablarnos a nosotros mismos y ordenarnos lo que estamos deseando hacer. Las personas que nos estén viendo, alguna de ellas dirá, no, pero es que yo además de esa vocecita que está describiendo Quique, yo tengo otra vocecita que me habla, tengo otra persona que me habla. Y es la persona que a lo mejor alguien llama intuición, o es la persona que me dice, no, pero tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar a esas dos vocecitas? ¿O son la misma, Enrique? No son la misma, es la voz antagónica. Y además te agradezco muchísimo que hayas sacado este tema. Esta vocecita tiene 3 guías maravillosos. Uno, el instinto. ¿Te refieres a la segunda? ¿Te refieres a la segunda, a la que tú has abierto. Bien. Exactamente. Esa vocecita tiene 3 guías, digamos, sobrenaturales, que son maravillosos. Uno es el instinto, que lo hemos heredado de los animales, de los mamíferos de sangre caliente, que nos pone en conexión íntima con el entorno y nos avisa, son un montón de antenas, el cuerpo se transforma en una antena que capta un montón de información. Luego tenemos otro que está aquí en el corazón, que se llama el presentimiento, que podemos sentir antes de que ocurra. Y esa vocecita también nos va a decir, uy, aquí esto parece muy bonito, pero yo en realidad no me siento bien aquí. Ese es el presentimiento. Y luego hay otro que es aemocional, que no tiene emociones, que es como un teletexto, es una noticia totalmente desprovista de sentimentalismo, que es la intuición. O sea, 3 vías, intuición, presentimiento y intuición. Entonces, esa vocecita es totalmente antagónica a la otra voz. Esta vocecita lo único que hace es invitarnos a atrevernos a vivir. Y la otra vocecita está invitándonos continuamente a que no vivamos. Es decir, una es atrévete y la otra te dice no te atrevas. Son bien diferentes. La voz que te limita es un pensamiento que te piensa a ti. Y en cambio el otro es un pensamiento que nosotros pensamos, donde nos encontramos autores. ¿Cómo diferenciamos una voz de otra? Pues mira, muy fácil. Una voz te debilita y la otra te fortalece. En una puedes sentir orgullo y en la otra agradecimiento.
En una sientes una relajación, una respuesta en el cuerpo de relajación, y en la otra una respuesta de tensión. Fíjate qué importante cómo el cuerpo enseguida se contrae con la vocecita limitante y se expande con esa vocecita de la intuición, como tú llamabas. Buenísimo. Siguiente paso de nuestro manual de supervivencia, de supervivencia. Bueno, una vez que nos hemos habituado al cuerpo, estamos vigilando ya todo lo nutritivo, que vemos, que escuchamos, de quién nos rodeamos, somos exquisitos en todo esto. Y además hemos logrado, digamos, fiscalizar, no te digo suprimir, pero sí fiscalizar, sí mirar esa voz del run run, y hemos logrado sustituirla por una voz de un entrenador vital que va a animarnos todo el rato. Ya tendríamos que ver los hábitos sinérgicos. ¿Qué estoy hablando con los hábitos sinérgicos? Hábitos que una vez que los juntas unos con otros, en vez de sumarse, se multiplican. Por ejemplo, los hábitos sinérgicos estarían aprovechando, por ejemplo, la energía del día. Hay personas que si se despiertan a las 6 de la mañana tienen mucha más energía que si se despiertan a las 10. Entonces, saber qué momentos del día tenemos más energía para poder concentrar las partes, digamos, más desafiantes en esos horarios. Entonces, es empezar a intervenir de una manera deliberada, consciente en nuestros hábitos, en nuestras rutinas. Ver todos los hábitos, hacer una lista de hábitos que nos debilitan y sustituirla directamente por hábitos que nos fortalecen. Esa sustitución, simplemente sin llegar a hacerla, simplemente ese planificar, sustituir un hábito por otro, significa para el cuerpo yo me estoy poniendo en mis manos, estoy recuperando mi poder y voy a empezar a tomar acción en mi vida de un modo directo, atendiendo todos los detalles, atendiendo todas las rutinas, no dando por hecho absolutamente nada. Entonces conviertes, digamos, todos esos hábitos como en una empresa que tienes que mejorar. Para poder establecer los hábitos, para poder establecer las rutinas que nos sientan bien, vamos a emplear el Kaizen. El Kaizen es qué pequeñísima cosa podemos hacer para mejorar este aspecto de mi vida. Hacer la pregunta simplemente, y la mente está como loca por las preguntas, adora las preguntas. En el momento que damos la oportunidad a nuestro cerebro de preguntarle, él se desvive por darnos una respuesta. Y muchas veces son varias. Y muchas veces ya tenemos el problema de elegir. Es decir, tenemos varias soluciones. Entonces, acostumbrarnos a hablar con nuestro cerebro y decir, ¿qué pequeña cosa podría mejorar este momento? Y el cerebro empieza a generar, empezamos a tratarnos, a hablar con nosotros mismos, a hablar con nuestro cerebro y preguntarle cosas. El cerebro va a empezar a generar hábitos, rutinas, costumbres que van a contribuir muchísimo. Dicen que el hábito crea un carácter y el carácter crea un destino. Es importantísimo. Yo no creo en los medicamentos milagrosos y alimentos milagrosos. Creo en los hábitos, creo en el día a día, creo en que eso construye un porvenir. Y entonces tenemos que ser, para este manual de supervivencia, tenemos que ser también cuidadosos no solo con los nutrientes, sino con los hábitos, de qué está construido nuestro día a día, no los días espectaculares, no las vacaciones, sino nuestro día a día, y ver qué podemos mejorar en el día a día y dónde están los puntos, las rutinas que nos debilitan, qué personas nos debilitan, qué situaciones nos debilitan, qué acciones nos debilitan, y empezar a intervenir de una manera consciente y deliberada, y eso da un poderío enorme. Es decir, el tomar acción e intervenir en cosas que parecen que van solas da un gran poder, y es una buena intervención en nuestra propia vida. Nos hace muchísimo más responsables, que es la palabra responsable, es la capacidad que tenemos de responder ante lo que la vida nos pone. Hablando de responsabilidad, hay una parte muy importante de nuestra vida que por mucho que lo intenten,
yo creo que jamás nadie va a poder eliminar, ¿no? Que es la socialización, ¿no? Por mucho que se inventen términos y términos perifrásticos, es la socialización. ¿Y por qué te hablo de la socialización? Porque tú comentabas antes que parte de la dieta es con quién andas, ¿no? Con quién vas, con quién te reúnes. Cuando yo invitaría a todo el mundo a que hiciera este pequeño ejercicio, y a ti te pediría, obviamente, consejo de cómo podemos manejar esta situación. El ejercicio que me gustaría que la gente hiciera es, cuando llegas a un grupo de personas, amigos, compañeros, familiares, etcétera, os reunís 2, 3, 4 personas y empezáis a hablar, ¿cuánto tiempo se tarda en que alguien empiece a juzgar o a criticar a alguien más o a una situación? Seguramente no llegamos ni al minuto, nunca, jamás, ¿no? Yo de verdad invito a toda la audiencia que haga este ejercicio, porque creo que a ver quién consigue el récord de cuántos segundos se pasan antes de llegar a ese punto, ¿no? En fin, yo no soy nadie para juzgar si es bueno o malo juzgar o criticar, pero lo que sí que te quería decir es que, como forma parte de nuestra dieta, y obviamente tenemos ese sentimiento como seres humanos de pertenecer a una comunidad, somos animales sociales, como decía alguien hace muchos años. ¿Cómo conseguimos que esa parte de la dieta no se nos atragante, Quique? Claro, es que iba a ir, es decir, el manual de supervivencia en cuanto a lo íntimo, a lo personal, posiblemente con estas 3 cosas de habitar el cuerpo, cuidar nuestra nutrición e intervenir en ese diálogo que es el que mantiene y dirige nuestra vida, en gran parte, tendríamos que pasar a la parte social. Entonces, en la parte social, saber que tiene que seguir siendo nutritivo. Y si no es nutritivo, es decir, si son reuniones para despellejar, como decimos en España, a alguien, criticarle y hundirle y así seguir una lista rigurosa hasta acabar con todas nuestras amistades y todas las personas que conocemos, luego empezar con los futbolistas, los políticos y acabar con los cantantes, eso debemos decir, no debemos juzgarlo porque ya nos metemos en el juicio otra vez, sino esto ahora mismo no es para mí. Ver que ellos si lo tienen es porque lo consideran necesario, les puede debilitar, pero que es una opción suya. Y nosotros no intentar evangelizarles, ni mucho menos, sino simplemente decir, yo ahora mismo no es mi lugar. Ahora mismo aquí esto no es nutritivo para mi vida. Y entonces buscar sobre todo las almas afines, las personas que compartan nuestros objetivos, que compartan nuestros valores, esto es importantísimo, que compartan nuestros valores. Si somos personas que somos edificantes, el juicio es debilitante, entonces nos vamos a juntar con personas que no solo no van a juzgar, sino que van a ensalzar a sus amistades, que van a decir qué tipo más bueno, cómo supo responder ante esta situación, que es todo lo contrario, es nutrir las relaciones. Y ahora me gustaría hablar de todo lo que podemos hacer con las relaciones, en este manual de supervivencia. Adelante, por supuesto. Pues mira, hemos empezado porque ahora mismo yo no voy a juzgar ni voy a culpar, pero parece que todo hay una tendencia a aislarnos, pero no solo a aislarnos de los demás, sino a aislarnos de nosotros mismos. Por eso, como decía Ángel, es tan importante hablar con nuestras partes, hablar con nuestro cerebro, hablar con nuestro corazoncito, hablar como si fuéramos una sagrada familia, y poder hablar con todo. Eso ya crea una colectividad, eso ya crea una familia íntima, pero eso hay que hacerlo también extensivo a las relaciones. Entonces tenemos que volver a la tribu, tal como suena, no es un simbolismo, es tribu. Empezar a compartir muchas cosas, empezar a cocinar para otros, intercambiar, cada uno trae un poco de comida y todos prueban comida. Es decir, nosotros aquí en España nos juntamos y hacemos un concurso de croquetas y a ver quién hace las mejores croquetas o los mejores emparedados o lo mejor lo que sea. Entonces hacemos concursos y es divertidísimo porque ves que cada uno pone su amor de una manera en los alimentos y son pretextos para estar juntos, para compartir. Entonces, tenemos que la palabra sagrada para poder, digamos, revertir este aislamiento
de los unos con los otros es la palabra celebración. Es una palabra sagrada, celebrar. Celebrar que existimos y celebrarlo comiendo, celebrarlo bailando, celebrarlo cantando, celebrándolo con el arte, pintando todos, haciendo un árbol inmenso entre 12 personas en el suelo, en un gran papel de estos de embalaje. Es decir, empezar a soltarnos, empezar a compartir, empezar ese jazz que es la vida, ¿no? De improvisar, de proponer, de creatividad, la palabra es entreverar, ¿no? Es producir algo que es muchísimo más que la suma de sus partes, ¿no? Ese volver a resucitar el alma de grupo, ese alma común que ya tiene un propio criterio, que tiene unas propias leyes, ¿no? Y que lo único que hace es enriquecer, pero no solo enriquece a la comunidad, sino nos enriquece a nosotros mismos. Y juntos desarrollar de una manera creativa, en una tormenta de ideas, hacer Kaizen juntos. ¿Cómo podemos comer mejor? ¿Cómo podemos establecer mejores relaciones? ¿Cómo podemos ayudarnos económicamente cuando a alguien le han echado de su trabajo? ¿Cómo, es decir, empezar a desarrollar alternativas en plan colectivo? Aquí en España se ha empezado a una actividad que es impresionante, que se llama micelio. Se llama micelio, que son las agrupaciones de las setas que se forman, se llaman micelio. Es decir, es un grupo de personas que tienen inquietudes, y uno tiene, por ejemplo, la inquietud de, el otro día lo oía, de una chica que quería unir todos los pueblos para poder hacer carriles y poder comunicarse en bicicleta un pueblo con otro sin que hubiera carreteras y tal. Pues enseguida otros dijeron, sí, nos sumamos, sacaron mapas, hablaron con los alcaldes, iniciativas de tipo civil, que en Estados Unidos está bastante más desarrollado que en España, y empezar a organizarse socialmente para un montón de proyectos, donde mucha gente tiene un proyecto, invita a los demás, los que quieren ese proyecto, y todo no por obligación, sino por devoción. Y pueden salir del proyecto cuando quieran y entrar con mucha flexibilidad, todo horizontal, y crea un tejido, crea una colaboración, una estrechez, y eso lo único que crea es algo entrañable, algo que va mucho más allá de la actividad que se desarrolla. Enrique, las personas que quieran saber más de todo esto, quieren saber más de tu historia, quieren saber más de tu origen, quieren saber más de los taquiones, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden hablar contigo? Bueno, está mi teléfono personal, y está en nuestra página web, tachionspirit.com. Tachyon se escribe con K de kilo y Y. Tachyon, y luego Spirit como en inglés, Spirit. Tachyon Spirit. Ahí hay una página, tachionspirit.com, que es la página web, y Tachyon Spirit solo sería el canal de YouTube. Y en el canal de YouTube hablamos mucho de tachiones, de la conexión con la presencia, bueno, pues de todo este crecimiento impersonal. Buenísimo, lo estoy apuntando aquí en el chat de los comentarios del video para que todo el mundo lo tenga. ¿Cuál es si se puede compartir tu canal de WhatsApp, tu número de WhatsApp? Sí, mira, es el 664 456 381. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, Ángel. Quique, por mucho que hablemos de esto, yo creo que siempre hay otro ángulo, siempre hay otra pregunta, siempre hay algo más en lo que podemos ayudar a las personas que nos están viendo. Obviamente quería hacer un comentario que no he hecho al principio, quería disculparme porque nuevamente hoy la tecnología nos hizo otra jugarreta y no pudimos salir por el lugar donde teníamos que haber salido y que habíamos anunciado a priori, pero bueno, no importa. Fuimos a YouTube para decir a todo el mundo dónde estábamos saliendo ahora en directo. Estamos en Facebook, y obviamente esta entrevista se queda aquí, la podéis ver aquí, tantas veces como queráis, y la podéis compartir. Y bueno, continuaremos intentándolo, y bueno, pues vamos a ver de qué hablamos la semana que viene, Quique, ¿no? Muy bien, sí, pues nada, como los Boy Scouts, siempre listo. Exacto, siempre listos. Muchísimas gracias por estar aquí, Enrique, un placer. Un placer, muchas gracias, Ángel.
Al contrario, a ti. Como siempre, pues muchas gracias a todas las personas que nos están viendo aquí en Expansion Network. Nosotros todos los días acelerando la conciencia de la humanidad. Confiamos que os haya gustado esta entrevista, esta conversación con Quique Moniz, tanto como a nosotros. Estamos seguros de que, pues, como siempre, el lunes que viene tendremos más sorpresas, más novedades, más recetas, más técnicas, más cosas que nos permitirán ayudaros a vosotros a tener una vida y a ir abriendo vuestra conciencia. Y os agradecemos que hayáis estado el día de hoy aquí con nosotros. Os mandamos un abrazo muy grande y hasta pronto, como sabéis, aquí en Expansion Network, en el canal en español de Expansion Network, siempre ayudándoos a acelerar la conciencia de la humanidad. Hasta pronto. Chao.